Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompañaré en la conducción del programa. Les recuerdo que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Les mandamos un saludo. Aprovecho también para recordarles que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar en vivo el programa. Estamos en Facebook, Twitter o X, Instagram como Frente Radiosa. Hacemos también llegar un saludo a nuestros compañeros de Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, y sobre todo a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa, que a pesar de los apagones y las dificultades de llegar a ustedes semana a semana, hacen el esfuerzo para que hoy nos podamos encontrar aquí en un debate abierto y estamos seguros también de que profundo y agudo. Esta tarde, como no puede ser de otra manera, queremos conversar sobre los incendios que arrasaron a la capital la semana pasada y que tuvieron en vilo al país entero. Para conversar al respecto, nos acompañan ya Fernando Muñoz, él es miembro de Yas Unidos, Santiago Sandoval, secretario de Ambiente del municipio de Quito, y en breve se suma también Mauro Andino, abogado. Con esto arrancamos Frente Radiosa. Bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Bueno, entonces para arrancar el debate quisiera más bien pedirle a nuestros invitados una lectura inicial, breve ojalá, sobre lo que pasó en la capital la última semana de septiembre. ¿Qué efectos quedan sobre la ciudad en términos políticos, ambientales, económicos, entre otros, luego de los arrasadores incendios de la semana pasada? Santiago, bienvenido, comenzamos contigo. Tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde con todos, con todas. Un gusto poder acompañarles ahora en Frente Radiosa. Bueno, la ciudad ha sufrido un golpe fuertísimo en temas de incendios durante los 2 últimos meses, especialmente. Sin embargo, es una constante que viene pasando en todo el DMQ, ¿no? Las líneas de cambio climático es súper importante mencionar y tomarlas en cuenta desde la parte de mitigación. Creo que esto es una de las estrategias fundamentales que desde la política pública tienen que comenzar a discutirse, lo poco que se han venido discutiendo. Y creo que la alimentación desde la arista científica permite abrir esta posibilidad de construcción o reconstrucción o co-construcción de la política pública. Creo que esas son las líneas en las cuales nosotros en este casi año y medio, 16 meses de gestión, hemos tratado de canalizar todos los planes, digamos, de manera macro hacia cosas puntuales, siguiendo este eje, digamos, de reconstrucción o de construcción en función de cambio climático. Ahora, por otro lado, tenemos una línea política bastante importante que, bueno, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de cómo se están planteando las acciones políticas a nivel, digamos, del distrito metropolitano. Creo que aquí hay también una mala intención por parte de personas, no sabemos exactamente los mentores, pero sí tal vez acciones súper puntuales que se vienen dando desde accionar político. Creo que hay muchas coincidencias también que obviamente recibe nuestra alcaldía en un contexto macro del país, donde, digamos, los ataques se van midiendo desde tal vez temas súper puntuales o temas que están ocasionando bastante, digamos, acción o actores climáticos dentro del distrito. Creo que el pasar de información
manejada, digamos, solamente entre pocos, hacia un poner sobre la mesa o poner una agenda ambiental dentro del distrito metropolitano y que se ejecutan diferentes temas puntuales de accionar climático, obviamente, de una agenda ambiental clara, estratégica, obviamente también llama la atención y tal vez por ahí hay mucha inserción a nivel político. Creo que estos dos niveles obviamente enmarcan dentro de una línea de sostenibilidad y económica que tiene la ciudad. Es muy importante mencionar que la línea estratégica de desarrollo sostenible o de sostenibilidad de la ciudad tiene que ser plantada y manejada en una agenda ambiental importante nacional e internacional. Fundamental esto que sitúes tanto el cambio climático, la agenda ambiental que debe sostenerse desde la política pública, pero también enmarcarla en el contexto político y quizás sobre eso podemos seguir conversando más adelante, también retomando las declaraciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cuando afirmaba que la ciudad está bajo ataque, ¿no? Em, pero antes de seguir contigo, Santiago, quisiera darle también la bienvenida a Fernando. Y en la misma tónica, Fernando, preguntarte tu lectura general inicial sobre los efectos que quedan sobre la ciudad capital luego de los arrasadores incendios de la semana pasada, pero que también, como bien situaba nuestro primer invitado, vienen sucediendo ya desde al menos 2 meses, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación y creo que esta pregunta es fundamental para entender, claro, una semana del dramático caso del que golpeó la ciudad hace un par de días, hace poco, ¿no? Nos plantea, creo que una discusión profunda sobre cómo esto, a pesar de ser, como lo decía, un caso dramático, es únicamente la muestra más radical de graves problemas que están atravesando, no solo diría el distrito metropolitano, ni siquiera solo el país, sino es una cosa global, frente a lo cual se necesitan una serie de acciones que lamentablemente no las estamos tomando, pensando también en múltiples niveles de responsabilidad, ¿no? Está bien dicho pensar esto como un efecto de la crisis ambiental, una crisis climática, ¿no? Con el cambio climático, pero es sobre todo una crisis ambiental que tiene que ver mucho con el uso que los seres humanos estamos haciendo respecto a la naturaleza y que estamos llegando a un punto de insostenibilidad total en la que acciones desconectadas no van a ser suficientes, ¿no? Pensamos, por ejemplo, el caso de los elementos que se volvían como más visibles, incluso fueron cubiertos por los medios internacionales respecto a la crisis de los incendios de Quito de la semana pasada, ¿no? Una ciudad donde no se podía respirar, las imágenes de los incendios, de que lograban el cuerpo de bomberos apagar o controlar algunos de los focos de incendio, pero en otros se prendía, ¿no? Y claras muestras de que esto era causado por el ser humano, ¿no? Directamente incluso tendríamos que reconocer que el hecho de una ausencia de lluvias, casi 60 días sin lluvias en el distrito metropolitano, muestra un efecto de más largo aliento, ¿no? Y que requiere un conjunto de acciones contundentes que no solo que se dirijan, como a veces estamos pensando, al momento coyuntural, ¿no? Es como se lograron apagar los incendios y lo que sale, sí, la reforestación, que es algo fundamental y necesario, pero frente a lo cual es una acción que no sirve de nada si seguimos, por ejemplo, depredando zonas que atacan directamente los espacios de reserva hídrica o de recarga hídrica, ¿no? Hace poco, hace más o menos un año, vivíamos procesos tan importantes que tal vez en Ecuador fueron importantes, pero sobre todo en el mundo se los veía como un ejemplo, y era la consulta popular del Yasuní, la consulta del Chocó andino, ¿no? El ejercicio de la democracia para preservar zonas importantes, no solo porque merecen ser preservadas en sí mismas, sino que de su preservación depende la reproducción de la vida humana y no humana también. Entonces, ¿qué ha pasado un año después, no? Cuando nosotros desde Yasunidos, por ejemplo, veíamos el problema de los incendios en Quito, no dejábamos de llamar la atención sobre la relación entre este tipo de riesgos antrópicos provocados por los seres humanos. No son desastres naturales, tienen que ver directamente con la acción humana, como tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo continuo económico que tenemos los seres humanos de nuestras prácticas extractivistas. Entonces, este drama que vivimos hace una semana debe llamarnos la atención sobre las formas insostenibles de reproducción material que hacemos los seres humanos y que llegamos a un punto en el que tenemos que cambiarlas de forma radical. Entonces creo que pensar una política ambiental es necesaria, pensar la confluencia de sociedad civil, gobierno a nivel nacional, gobierno a nivel local, empresa privada,
varios sectores de sociedad en ver una solución, no solo para que no haya más incendios, sino que para que podamos preservar las condiciones de reproducción material de la vida, humana e inhumana, son fundamentales. Entonces, ojalá sea esta una oportunidad de pensarnos seriamente qué tipo de futuro y presente estamos construyendo. De acuerdo, Fernando, muchísimas gracias. Quisiera continuar contigo, Santiago, planteándote esta pregunta que de alguna manera ya anticipé en la intervención previa en torno a las declaraciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cuando afirmaba que la ciudad, que Quito, está bajo ataque. ¿Cómo se está sosteniendo esto desde el municipio? Y también conectando con estas hipótesis conspirativas que de alguna manera tomaron vuelo, sobre todo la semana pasada, en la que se intentaba culpar a distintos bandos, ya sea al correísmo para incendiar Quito, desprestigiar al gobierno aún más, montado además sobre el tema de los apagones, o al propio Noboa, que podría haber visto en esa situación crítica un momento para aparecer como el gran rescatista del país. Santiago. Sí, justamente, muchísimas gracias. Concuerdo primero muchas líneas que plantea Fernando, ¿no? Yo creo que hay que tener clarísimo las acciones de co-construcción que se tienen que hacer y de implementación como tal, no solamente desde, yo creo, desde la política pública, sí, pero también desde esas acciones puntuales que desde el propio metro cuadrado de cada uno de los ciudadanos, no solamente de Quito, sino de todo el país, y se puede plantar. Y obviamente ir escalando a nivel multinivel. Creo que no solamente es un tema reactivo de entrar como distrito metropolitano de Quito, como municipalidad, como prefectura, como gobierno nacional, sino es una problemática justamente a nivel social que en la cual estamos pasando. Y creo que estas análisis que nosotros vamos realizando, dónde, cómo, cuándo, con quiénes son los actores importantes, hace que vayamos buscando inclusive esa reconformación del tejido social en temas ambientales. Creo que esas agendas, esta reconstrucción de una agenda ambiental bastante deprimida a nivel regional y a nivel país, creo que nos permite poder tener esa claridad para poder llegar a acuerdos importantes que se van, digamos, plantando en temas, digamos, presunciones, que lo ha mencionado nuestro alcalde el día de hoy, ¿no? Son investigaciones que pasan a manos de la Fiscalía, que pasan a manos, obviamente, de los entes que tienen la competencia de investigación en estos casos, y obviamente nosotros nos enfocamos justamente en poder dar las soluciones de corto, mediano y largo plazo. Completamente de acuerdo y nuevamente con Fernando, que yo creo que no solamente es caer en un tema de correr todos a reforestar, correr todos, digamos, a poner el hombro. Creo que hay grandes acuerdos, no solamente para hablar de reforestación o hablar de una recuperación de cobertura vegetal, sino es hablar justamente de qué acciones, por ejemplo, movilidad sostenible, nos permiten poder tener un marco mucho más importante de reducciones de emisiones hacia líneas de cambio climático, acciones de movilidad sostenible, acciones de restauración planificadas en toda la ruralidad, por ejemplo. Entonces, creo que la conservación hídrica aquí es súper importante. Nuestros páramos han sufrido un golpe importantísimo por el consumo de agua, el exceso de consumo de agua que tenemos en el distrito metropolitano, la presión que ha llegado a nuestros páramos por el aumento de la mancha urbana y obviamente el mal manejo de la zona agrícola. Entonces, hacer esta transformación es la que la política pública y la coexistencia que nosotros tenemos a nivel urbano-rural creo que nos permite poder tener ya líneas más aterrizadas de, obviamente, accionales en cada uno de los puntos. De manera súper puntual, digamos, hablar de la reforestación, sí, importantísima, pero importante el catastro, por ejemplo, el catastro hídrico. Es fundamental, el catastro minero es necesario para poder saber cómo, cuándo operar a través digamos, de las acciones democráticas que se han planteado en diferentes zonas del país, en el distrito metropolitano, especialmente en el Chocó Andino. Obviamente, todo el aparataje institucional volcado desde la municipalidad, siempre y cuando mantengamos el respeto también y la coordinación multinivel.
porque no podemos, digamos, volcarnos hacia un tema de conservación y también hacia un tema de sostenibilidad económica que podemos tener. ¿Cuáles son nuestras vías de desarrollo? ¿Cuáles son nuestros conceptos de desarrollo a nivel distrito, a nivel país? Y ahí, obviamente, desde los gobiernos locales es fundamental tener clarísimas esas perspectivas del tipo de ciudad que queremos, el tipo de país que queremos y la importancia de poder tener esa articulación con los diferentes entes nacionales, en este caso, que hay competencias súper puntuales, súper estratégicas, que nos permiten a nosotros ya operativizar de manera puntual, de manera de acciones ya puntuales, para hacer un tema de conservación, un tema de desarrollo sostenible, un tema de transformación, inclusive de concepciones de ciertos sectores del distrito metropolitano en este caso. Fundamental esto que plantea Santiago, y seguro volveremos al respecto sobre cuáles son estos conceptos de desarrollo que se está planteando desde la administración de Pavel Muñoz para la ciudad capital. Te doy la bienvenida, Mauro, gracias por acompañarnos. En breve te doy la palabra. Nada más, aprovechando también la experticia de Fernando sobre este tópico, quisiera regresar contigo, Fernando, porque Santiago ya nos mencionaba que esto de la reconstrucción de la agenda ambiental viene deprimido a nivel nacional, regional incluso, y quizás al respecto preguntarte justamente cuáles son esas condiciones, cómo se están viviendo en Quito, por ejemplo, los efectos del calentamiento global y sobre todo qué condiciones del modelo de desarrollo nacional y local explican estos fenómenos. Claro que sí, Isabel. Primero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago y que creo que tener esta capacidad de ver el problema en diferentes dimensiones y en diferentes temporalidades. Hay cosas que tenemos que hacer de manera inmediata y hay cosas que podemos ir trabajando en el mediano y en el largo plazo. Y creo que algo que es importante y que muchas veces no se hace y que cuando se lo enuncia de esta manera genera resistencias es pensar cuál es el origen de estos problemas que estamos viviendo ahora. Y creo que seguramente quienes estamos en el programa y que mucha gente que nos escucha sabrá coincidir en que el origen de estos problemas que vivimos ahora, de la crisis climática y todo, tiene nombre y apellido, ¿no? El nombre es capitalismo y el apellido es neoliberal, ¿no? Y eso tiene que ver porque en este momento nosotros tenemos esta carencia de políticas públicas en diferentes dimensiones, porque viene un momento de que hablamos de casi una década de retroceso sostenido del Estado, en el que se ha desregulado las condiciones para poder administrar la situación ambiental, ¿no? Y crear una situación en la que realmente política pública para la transición ecológica, ¿no? Ese es el apellido que tiene nuestro Ministerio de Ambiente, por ejemplo, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Realmente no lo hemos visto traducido en ninguna acción concreta, ¿no? A mí, bueno, con parte de Yas Unidos, quienes somos voceros de ese espacio, siempre nos escucharán insistir en el tema de ha pasado un año con nuestra consulta popular, que no es la de Yas Unidos, sino la que el 60% del pueblo ecuatoriano votó a favor de la preservación de Yas Unidos. ¿Y qué ha pasado al respecto? No ha pasado nada. Y eso es porque el cuidar la naturaleza implica también la movilización de voluntades en contra de los intereses de una fracción mínima de personas, ¿no? Es como que el cuidar las condiciones de reproducción de la vida humana y no humana van siempre a ir en contra de los grandes intereses comerciales de unos pocos, ¿no? Entonces, pensar esta dimensión de entender el problema estructural es fundamental porque nos arroja de cierta manera hacia las posibles soluciones que se tienen que ir construyendo. No podemos construir una agenda ambiental desconectada de la realidad del país. Y no solo desconectada de la realidad, digamos, de un país en el que realmente volvieron los apagones, crisis económica, desempleo, inseguridad como nunca antes se ha visto en la historia del país. Podríamos seguir sumando otros elementos que muestran el estado precario en el que estamos, donde el Estado no tiene capacidad de hacer nada. Entonces, efectivamente, si hay alguna catástrofe ambiental, el Estado tampoco va a tener mucha capacidad de operar, ¿no? Pero siempre está, digamos, yo diría, como fue en el primer momento del neoliberalismo acá también en el Ecuador, la posibilidad de que gobiernos locales asuman, y eso depende también de la vocación del gobierno local, pero que asuman el cuidado de la vida y que la sociedad responda frente a las intenciones y posiciones de los gobiernos neoliberales de potenciar lo privado, de acabar con lo público. Y ciertamente la naturaleza es un bien público.
¿no? Es un bien público porque implica el bienestar y la posibilidad de que la vida se sostenga en sí mismo. Entonces, si partimos de esta idea de que el gran problema del cual se alimentan las crisis que vivimos, desabastecimiento de agua, la incapacidad de generar energía, que además energía que sea limpia, que no dependamos, por ejemplo, de los grandes intereses de las barcazas o de los proveedores privados, ya que el presidente quiere aumentar la capacidad de los privados de proveer energía. El gran negocio de la energía, como lo vimos en los 90. Necesitamos una articulación profunda en el que esta agenda no sea únicamente construido por expertos, porque las voces de la experticia son necesarias, pero se necesita fundamentalmente la confluencia de diferentes actores. La sociedad civil ecuatoriana, junto con la administración local, el cuerpo de bomberos, fue la que logró sostener y contener la emergencia que vivimos la semana pasada. O sea, era ver cómo vecinos y vecinas se volcaban en la medida de lo que podían ayudar a combatir este flagelo. Entonces, creo que entender que cualquier política pública, cualquier estrategia de corto, mediano y largo aliento necesita de la participación democrática de la ciudadanía es el primer paso para darnos cuenta de que la gente es consciente de los efectos profundos de esta crisis y a partir de eso construir hacia adelante. De acuerdo, Fernando, muchísimas gracias. Ahora sí te doy la bienvenida nuevamente, Mauro. Y para arrancar, pedirte tu lectura general sobre los efectos que quedan sobre la ciudad capital luego de los incendios de la semana pasada, pero quizás avanzando un poco en el debate, posicionar puntualmente esto que mencionaba el alcalde al referirse a que Quito está bajo ataque, ¿no? ¿Cómo lees tú esta postura? ¿Cómo tomas también estas hipótesis conspirativas que surgieron desde distintos bandos, ya sea culpando al correísmo o más bien enfatizando el hecho de que Noboa intentó aprovecharse de la crisis para aparecer como el gran rescatista de la ciudad y retornar al país luego de que venía bastante golpeado y que todavía lo está por el tema de los apagones, ¿no? Y quizás en función de eso también volver sobre aquello a lo que tú mismo llamabas en tus redes sociales, a tomar distancia de esos discursos polarizantes y más bien unir esfuerzos, distintos actores, como también situaban tanto Santiago como Fernando, para rescatar a la capital en un momento crítico como el que vivimos la semana pasada. Bienvenido. Gracias por la invitación, estimada Isabel. Qué gusto poder compartir el panel junto a Fernando, Santiago y por supuesto con toda la audiencia. Un saludo para todos. A ver, yo creo que lo primero, y le había escuchado algunos elementos a Fernando una vez que ya me incorporé, me parece que el problema incluso es más profundo, va más allá, digamos, de las declaraciones del propio alcalde, que intentaré también ahí plantear mi reflexión, pero creo que el asunto se refiere a un modelo, es decir, yo creo que lo que está pasando en términos ambientales, el incendio como tal simplemente es la punta del iceberg, es decir, o es la consecuencia de toda una cadena y todo un ciclo de prácticas que tienen, como bien lo decía Fernando, nombre y apellido. Un capitalismo neoliberal, un capitalismo financiarizado, ya ni siquiera es un capitalismo medianamente industrial que da valor agregado a ciertas materias primas y genera ciertas fuentes de empleo, que medianamente garantiza ciertas prestaciones sociales a la clase trabajadora. No, ya no tenemos eso. Tenemos un capitalismo insaciable, un capitalismo caníbal, como diría esta autora y cientista social tan importante, Nancy Fraser, este capitalismo que quiere acumular codiciosamente más y más y más y que tiene como fin último el dinero, el gran capital. Y el capital por encima, sin duda, no solo de la vida humana, sino de la vida animal, de la flora, de la fauna, de la propia naturaleza, porque ese capitalismo caníbal termina por devorarse a sí mismo y es lo que está en juego y estamos viendo, está en juego la propia supervivencia del ser humano, pues, la propia supervivencia de los seres vivos. ¿Por qué? Porque busca acumular riqueza a tal punto de explotar la naturaleza como si tuviera una vida infinita, como si no tendría, digamos, un punto de quiebre en el que la propia naturaleza y el medio ambiente, como ser vivo que es, diga, bueno, hasta aquí nomás, o sea, ya no doy más para que me sigas explotando, para que sigas extrayendo, para que sigas acumulando riqueza. Y creo que ese es, digamos, el gran punto neurálgico que debería convocarnos y debería llamarnos a la reflexión
como resultado, ahora repito, de una punta en el iceberg apenas que es este tema de los incendios, no solo en Quito, sino en varios lugares de la Sierra Ecuatoriana y ahora también hemos visto en Guayaquil y en otros lugares del Ecuador. Entonces, que este sea el hecho que nos convoque más bien para reflexionar. Claro está, este no es un problema únicamente del Ecuador. Qué hermoso sería, entre comillas, que solo dependiera de nosotros. El problema es global, es estructural. Tanto es así que hoy tienes tú enfrente a un grupo de terraplanistas o negacionistas que atacan hoy en día la ciencia, que denostan de la evidencia científica y que han dado pie para que surjan estos grupos de ultraderecha, ultralibertarios, que denostan precisamente de la evidencia científica y que han hecho casi, casi sin saberlo probablemente, un cliché y una práctica política de esa famosa frase de Nietzsche, que decía que la mentira, que la verdad, perdón, que la verdad es la mentira más eficiente. Entonces, claro, para ellos ya la evidencia científica no tiene ningún sentido, sino que únicamente se sustentan en relatos y en narrativas que posicionan en el imaginario de la gente. Entonces, yo quería aportar este primer elemento y luego sí, yo creo que lo que mencionó el alcalde era apropiado en términos comunicacionales. Además, él es la máxima autoridad de la capital y Quito históricamente ha tenido una centralidad política, no solo por que aquí esté el núcleo del poder político, de las instituciones políticas representativas, pero porque además los alcaldes de Quito han tenido un raigambre, una influencia nacional. Me parece que fue importante que él plantee de esta manera un parteaguas entre quienes queremos, por supuesto, cuidar a Quito, cuidar su territorio, garantizar la paz, la vida de los seres humanos, de los animales, de la naturaleza, pero por supuesto separándonos de aquellos que quieren destruir Quito. ¿Por qué razones? Eso es lo que habrá que investigar. Creo también que hay que ser muy responsables en las especulaciones que se puedan hacer. No son bienvenidas en este momento. ¿Por qué? Porque si del otro lado, y ahí ato con la otra parte que tú me preguntabas, si del otro lado se han tratado de posicionar teorías conspirativas que van más allá, incluso ya construyendo un lenguaje de odio, un lenguaje de destruir a los adversarios políticos, viéndolos como enemigos, porque lo que produce eso de acusar al correísmo, acusar al movimiento indígena, acusar a Rafael Correa, acusar a Leonidas Issa de ser los responsables de A o B circunstancia política, lo que provoca es que a cualquier actor político, líder social o a cualquier ciudadano que tenga determinada afinidad con esas corrientes políticas o ideológicas, lo que provoca es que en cualquier momento que tú estés caminando libremente por Quito o expreses algún tipo de opinión, seguramente no solo lleguen a insultarte, sino probablemente también lleguen a amenazarte y quién sabe, a agredirte físicamente. Entonces, es gravísimo que empecemos a validar las teorías de la conspiración y que empecemos a legitimar discursos de odio. Entonces, para no caer en ese juego y diferenciarnos y no convertirnos en lo que tanto nosotros criticamos, me parece que también debemos ser muy, muy cuidadosos en lanzar especulaciones, pero eso sí, debemos ser muy firmes en rechazar este tipo de acusaciones, vengan de donde vengan y sean en contra de quien sean. De acuerdo, Mauro, muchas gracias. Creo que es hora de irnos a una pausa, pero en breve seguimos con más de Frente Radiosa. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre la crisis ambiental que vive el país, Quito, el mundo en su conjunto. Y para conversar al respecto nos acompañan a Fernando Muñoz, Santiago Sandoval y Mauro Andino, a quienes doy las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, a pesar de lo complejo de conectarse en las circunstancias, me refiero a los apagones que vive la ciudad y el país. Pero bueno, para seguir conversando en la línea de lo que se ha planteado hasta ahora, me quedó sonando una idea que situó Fernando muy potente en torno al hecho de que la agenda ambiental no puede pensarse desconectada de la realidad del país. Y desde ahí quisiera volver contigo, Santiago, y preguntarte justamente sobre cuál es ese modelo de desarrollo que se está planteando desde la actual administración del alcalde Pavel Muñoz, por un lado. Y por otro, también aprovechando lo que se ha venido conversando hasta ahora,
también consultarte sobre tu visión en cuanto a si tomó sentido o tomó forma ese llamado a la unidad en el modo concreto en el que el municipio, bomberos, fuerza pública y ciudadanía convergieron en el trabajo de apagar los incendios la semana pasada. Gracias, Isabel. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que ahí es lo que, en la línea que yo comenzaba esta discusión, ¿no? O sea, qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de país queremos, qué tipo de, digamos, de políticas públicas estamos enfocándonos. Y creo que el haber pasado a implementar o a desarrollar, creo que desde las causas sociales y desde las líneas biofísicas de la degradación ambiental. Sí, creo que esta perspectiva multidisciplinar y de articulación a nivel de diferentes niveles es la que se está concluyendo digamos, en nuestra administración, de manera, digamos, inclusiva, ¿sí? Desde un eje de participativo. Tal vez hay mucho trabajo, mucha telita que cortar en este sentido, pero creo que los conceptos de coevolución socioecológica están planteados dentro del programa de gobierno del alcalde. Es una restauración netamente, más allá de lo ambiental, yo diría del tejido social que tan destruido ha estado. Y creo que por ahí comenzamos nuestro programa de gobierno y la implementación de este programa de gobierno, en cómo enfocar la política pública, cómo construir la política pública. Y creo que aquí es súper importante, digamos, George Scalise habla siempre de los límites, ¿no? O sea, hacia dónde nosotros nos estamos llevando, pensando en que seguimos teniendo una sociedad completamente sin límites, o cuáles son esos límites en los cuales nosotros tenemos los andariveles de planificación, los andariveles de acción en función de las dinámicas que tiene cada una de nuestros territorios. Y obviamente hemos visto que, digamos, las políticas de los últimos 10 años han sido, aparte de nefastas, han entrado dentro de un tema de generación de ansiedad ecológica dentro de en toda la ciudadanía, que eso transforma en obvias razones, en agresividad, en temas de salud, en temas psicológicos, en temas de inclusive desconectarte aún más de la naturaleza, de lo que ya, digamos, hemos venido planteándonos en caso en los últimos 100 años. Y creo que ahí es cuando las políticas públicas y los programas de gobiernos comienzan a bajarse dentro de, digamos, hablar desde la estratosfera del cambio climático a poder salvar el día a día que tenemos dentro de nuestras agendas como gobiernos locales. Y creo que dar esta multidisciplinariedad dentro de las actores, esta intersectorialidad, permite que los territorios comiencen a dinamizarse. La visión multinivel y de coexistencia es fundamental para poder ir entendiendo la importancia que tiene cada una de los ejes o las acciones que se van implementando en el caso digamos, en este caso de Quito. Nosotros te voy a dar un tema súper puntuales que tienen que ver muchísimo con cambio climático, con temas de cohesión social, con temas de desarrollo y de crecimiento sostenible. El manejo de residuos, por ejemplo, es fundamental. O sea, muchos de las quemas de incendio vienen desde la quema de residuos. ¿Por qué? Desde la cultura ambiental de nuestro territorio se ha ido pensando que, digamos, la quema de pastizal, la quema de ciertos sectores agrícolas permite mayor productividad en este sentido. ¿Productividad en función a qué? ¿Qué tipo de alimentos también estamos sacando? ¿Sí? ¿Qué tipo de agropesticidas estamos usando? ¿Qué tipo digamos, en ese marco estamos alimentando? ¿Qué tipo de soberanía alimentaria tenemos para el distrito metropolitano? Esa desvinculación entre lo rural y lo urbano es fundamental ir entendiendo para poder implementar perspectivas multidisciplinarias. Y ahí, por ejemplo, nuevamente retomando el tema de los residuos sólidos, es importantísimo el giro que se comienza a dar hacia el manejo de los desechos, que obviamente implica el cambio cultural más allá más allá de lo educacional. Es un cambio netamente cultural de cómo poder permear el arte, la música a través del manejo correcto de los residuos. El haber transformado un relleno sanitario que, ojo, era un botadero de basura,
completamente politizado, completamente desregulado, completamente, digamos, mal manejado técnicamente, a tener ahora, digamos, un relleno sanitario a punto de cerrarlo digamos, en un manejo técnico digamos, generación de energía, pasar de 5 megawatts a 9 megawatts de energía verde prácticamente de la generación de metano de los cubetos y un tratamiento serio de los lixiviados, donde sí estamos haciendo protección de ríos, que también es importante, digamos, una complementariedad a través de las soluciones basadas en naturaleza, pero estas acciones ya son, digamos, de protección hacia nuestros propios recursos. Entonces, esta agenda que creo, como lo mencionaba hace un momento, entre el corto plazo, el mediano plazo, nos permite plantear ya los objetivos de largo plazo como ciudad, más allá de una administración, más allá, digamos, de poder llegar a puntos en congruencia y plantear lo que el alcalde lo ha manifestado el día de hoy, el Acuerdo 2034 de la ciudad, poder tener diferentes actores, ¿sí? Con una línea estratégica y una de ellas es la agenda ambiental o una ciudad verde-azul. Entonces, se ha luchado muchísimo, digamos, en función de esta agenda ambiental para ser posicionada a través de la cultura, de la educación, de los proyectos de desarrollo, de los proyectos de conservación. Y obviamente estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba Fernando. Es una construcción de la política pública que tanto se viene mencionando, pero poco se hace desde los territorios hacia arriba, desde lo local hacia arriba. Esto es fundamental para poder ir entendiendo esa dinámica social que tenemos dentro de, digamos, nuestro territorio. Los planes que existen a nivel de desarrollo del país tienen que ser implementados a través de acciones súper puntuales que nos van a llevar a largo plazo a poder reducir los efectos de cambio climático que tenemos en la ciudad. Pero si no podemos ni siquiera llegar a cumplir esos puntos de acción o esos acuerdos donde implementas una acción y no te parece, si implementas otra acción y tampoco te gusta, entonces no estamos hablando de una reconstrucción del tejido social, sino estamos hablando también de intereses muy transversalizados a través de las agendas ambientales, a través de las agendas ecológicas. Y creo que ahí lo fundamental es poder tener esos acuerdos. Si tenemos una ciudad de 3 millones de habitantes, donde obviamente los ejes de desarrollo, los ejes de productividad, los ejes de conservación, los ejes de inclusión, ¿sí? O sea, el enfoque, por ejemplo, de reconstrucción de parques desde el enfoque de niños es fundamental. La primera infancia es la primerita que tiene que comenzar, digamos, a posicionarse dentro de su ADN el manejo y uso de la conservación. ¿Cómo estamos, digamos, planteando esto dentro de nuestras primeras infancias, dentro de la educación y dentro de la cultura? De acuerdo, Creo de acuerdo, Santiago, fundamental todos estos elementos que planteas. Luego podemos seguir conversando al respecto. Nada más un poco para ir pasando la palabra. Quisiera regresar contigo, Fernando. Tú mencionabas claramente que la crisis ambiental tiene nombre y apellido, capitalismo neoliberal, y un poco en función de eso y para conectar tanto los incendios como los apagones, el estiaje, bueno, todos estos problemas que afrontamos los ecuatorianos hoy por hoy, preguntarte cómo podemos tomar el discurso oficial que habla del estiaje como un fenómeno natural o divino sobre los que no hay operación posible más allá que esperar, ¿no? Porque creo que es importante hacer una pedagogía al respecto. El presidente Noboa ha insistido en eso para explicar los apagones, pero de alguna manera huele a este negacionismo al que bien hacía alusión Mauro, en el que se lo usa de excusa para no modificar en nada el modelo de desarrollo extractivista al que tú bien hacías alusión. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Creo que esta pregunta es fundamental, Isabel, porque finalmente algo que quienes hemos estado vinculados a la lucha ecologista durante bastantes años vemos como una muletilla, como cualquier alusión de política ambiental, ¿no? Digo, bueno, tal vez no cualquiera, ¿no? Pero en gran parte el uso político, que digo, lo ambiental, lo ecológico es político y lo estamos disputando, ¿no? Pero tal vez para utilizar una palabra que es tan conocida en nuestro medio como politiquero, ¿no? El uso politiquero del ambiente, la naturaleza, es algo que vemos siempre, ¿no? Es como cuando existe alguna cosa que tiene que ver con la naturaleza, al momento de catalogar simplemente como una crisis natural,
uno se lava las manos de la responsabilidad profunda que tenemos respecto, como seres humanos en general, respecto a la naturaleza. Y de los seres humanos, más todavía los gobiernos que tienen en sus manos la gestión de la política pública, la orientación de los grandes intereses de lo que supuestamente tendría que ser el interés de las grandes mayorías, y muchas veces lo vemos que no es así, ¿no? Y claro, finalmente, ¿cómo podemos creer en en este tipo de discursos cuando la acción concreta es totalmente diferente, ¿no? Ya les ponía un ejemplo: el gobierno nacional no ha movido un dedo para la implementación de la voluntad de la consulta popular del Yasuní. Antes teníamos hace poco una ministra de Ambiente que lamentablemente en las intervenciones públicas no daba pie con bola, y porque no conocía, no daba respuestas, no podía ejercer el lugar que le correspondía, porque cuando hemos tenido un Ministerio de Ambiente en los últimos años que realmente se preocupe por las condiciones importantes del ambiente, y no más bien simplemente la expedición de licencias ambientales para que continúen actividades extractivas de toda naturaleza? Entonces, es difícil creer en la palabra del presidente cuando efectivamente suena a estos lugares comunes como un pretexto, como una forma más bien de lavarse las manos de una responsabilidad emergente, ¿no? Y en este punto, meses después de la posesión del presidente, no estamos, ya vamos a cumplir un año de este gobierno, y no podemos seguir creyendo que esto es una responsabilidad simplemente de gobiernos pasados, ¿no? Realmente, sí, yo creo que hay una larga data de responsabilidad que podríamos decir que tiene que ver ya con décadas, ¿no? Es desde cómo finalmente en la historia ecuatoriana vemos esa larga dependencia a las actividades extractivas, al monocultivo, cómo los grandes intereses del capital se sobreponen frente a los intereses de las grandes mayorías, con el petróleo, con el banano, con el cacao, etcétera, etcétera. Y ahora lo estamos viendo también con la minería. Entonces, finalmente existen estas situaciones ambientales que las estamos viendo y que son dramáticas, y que, claro, en el caso de Quito, por ser capital de la República y por la magnitud que se vio de los efectos del incendio, ha circulado el mundo. Es como que la cobertura internacional lo ha puesto así, al punto de que hemos recibido llamadas internacionales preguntando de qué está pasando, que la ciudad está en llamas, literal. Y claro, es real. Pero mientras pasaba esto en Quito, Loja seguía en llamas, seguían absolutamente en llamas. Cotopaxi tenía unos terribles incendios que también tienen que ver efectivamente con qué tipo de bosques. Muchos sí son bosques primarios, pero otros son precisamente estos monocultivos de eucalipto y de plantas que no tienen nada que ver con el ecosistema propio del Ecuador. Entonces, ¿cómo podemos creer la palabra del gobierno nacional si es que en la práctica, en lo concreto, no ha habido esa respuesta? Más todavía que cuando la respuesta que tenemos del presidente de cancelar su agenda en el extranjero era para venir, y lo ponía así, a comandar la emergencia, cuando ni siquiera se quedó en la reunión del centro de operaciones, finalmente. Entonces, yo creo que es bien importante darnos cuenta de esto y entender que el ambiente y la naturaleza puede ser un pretexto para lavarse las manos de responsabilidades que corresponden al gobierno, porque hay competencias además de gobierno nacional, ¿no? Pero también puede ser el pretexto de siempre para hablar de cosas bonitas, pero que en la acción, en lo concreto, no llevan a ningún lugar. Entonces creo que ya, al menos desde Estados Unidos, hemos visto esto de que los discursos ambientales, si es que no se ponen en práctica, los discursos ecologistas, si no se concretan en acciones reales, simplemente es un pretexto para ganar votos, pasar por el candidato joven, el outsider, el que está fuera de la vieja política, pero que finalmente los intereses concretos y materiales se imponen a cualquier discurso de momento y de coyuntura. Sí, justamente en esta línea quería hacerte la siguiente pregunta, Mauro. ¿Cómo tomar la palabra presidencial justamente a raíz de que retorna al país, pero no nos da palabra, las no declaraciones de Noboa luego de su apresurado retorno al país en medio de la crisis? ¿Cómo se vive esto desde la sociedad civil? Y por otro lado, o cómo nos deja de frente, más bien, o nos invita a resaltar justo ese sentido de unidad en el modo concreto en el que, en efecto, bomberos, fuerza pública, empleados municipales, ciudadanía, fueron quienes convergieron en el trabajo de apagar los incendios, justamente para reafirmar el lugar que tiene que haber de la participación comunitaria y de la defensa de lo público en la reconstrucción, no solo de la ciudad, sino del país en estos momentos duros que tenemos hoy por delante, Mauro. Mira, Isabel, bueno, primero sobre Noboa, creo que es evidente que la vocería gubernamental, que en momentos de crisis debería tener un rol
imprescindible a través del propio presidente de la República, no solo que quedó debiendo, sino que en la práctica no existe. Tú me preguntabas en el bloque anterior y me permito ahora atarlo con esto cuando vuelves a mencionar al presidente Noboa. Realmente él vino para no hacer nada. Daba lo mismo si es que se quedaba en Estados Unidos. O sea, si se quedaba allá y no venía, era exactamente igual a lo que al final del día sucedió. Llegó, me parece que asistió a la reunión del COE, estuvo ahí un momento y cuando todo el mundo y cuando toda la prensa y los medios de comunicación asumían que él era el portavoz oficial que iba a dar línea, que iba a explicar qué es lo que había sucedido, qué es lo que estaba haciendo el gobierno nacional en coordinación, en cooperación interinstitucional con el municipio de Quito para calmar la crisis de los incendios de la capital. Bueno, no tuvo mejor respuesta que salir e irse, prácticamente como, perdón que lo diga así abiertamente, sé que todos somos de aquí jóvenes, pero creo que él de verdad que parecía nuestro hermano chiquito, el adolescente al que le tenemos que decir que no se vaya sin despedirse o que no se levante de la mesa del almuerzo sin agradecer por el plato de comida que le han brindado. O sea, como un guambra malcriado. Perdón la crudeza de los términos, pero así se fue. Y unos ministros que tampoco comunican y que tampoco te dan certezas. Y ahí me parece que es más grave todavía el asunto, porque en medio de la crisis, la gente quiere certidumbre y quiere también líderes políticos que inspiren. E inspirar implica aglutinar, llamar a la unidad, dar certezas sobre lo que se está haciendo desde el aparato estatal, es decir, mencionarle a la gente, sí, hemos pasado una tragedia o hemos pasado horas o días duros, hemos pasado momentos difíciles, pero ahora, de manera conjunta con el alcalde, con la prefecta, desde el gobierno nacional, hemos hecho esto y esto. Nada de eso existió. Es decir, una incertidumbre absoluta. Cualquiera podría más bien contrariarse más al ver en la forma que salió el presidente de la República, porque uno podría decir, capaz se está yendo porque ya da por perdida toda la situación. Entonces, la gente necesita a alguien que aglutine. Y eso yo lo ato igual con los mensajes que yo intentaba postear esos días, llamando a la unidad más bien, para no capitalizar políticamente, porque a mí me parecía un acto miserable por parte de cierta gente que trataba de enervar el odio y la polarización, pero para tratar de encontrarle réditos electorales. Tú me preguntabas el rol de lo público, el rol de la comunidad, creo que es fundamental. O sea, una vez más queda demostrado que el Estado es importante para la propia supervivencia de la comunidad política. Y el Estado es importante porque las instituciones, y ahí lo aterrizo principalmente en el municipio y en el cuerpo de bomberos de Quito, queda demostrado que sin esa institucionalidad, muchos de los derechos más sagrados, muchos de los bienes jurídicos más importantes que los seres humanos tenemos, no podrían garantizarse ni podrían respetarse si es que no tendríamos precisamente esas instituciones. Y esa institucionalidad es el Estado precisamente, porque sin los bomberos, sin los municipios, sin la prefectura, sin el apoyo mediano o pequeño, pero apoyo al fin y al cabo del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Gobierno, hasta cuando estuvieron, porque se conoció luego que no es que estuvieron hasta el otro día ni acompañando en el centro de operaciones, pero sin esos apoyos del Estado, seguramente no se habría podido resolver el problema en la forma que se lo hizo. Y ahí viene la otra pata fuerte de esa mesa que debe sostener, ¿verdad? Esa triada, Estado, sociedad civil y por supuesto también el sector privado. Pero esta otra pata fuerte, la sociedad civil, esta participación en comunidad. Y ahí también me parece que es fundamental ir intercalando acciones que nos permitan recuperar y reconstruir el tejido social, recuperar principios y valores que son fundamentales y que hoy en día están en disputa ideológicamente. ¿A qué principios y valores me refiero? A la solidaridad, a la acción colectiva, al trabajo en equipo, a que esto esté por encima del individualismo absoluto. Hoy queda más que demostrado
que el hombre o la mujer no es exitosa ni se salva por sí sola, ni que llega a un lugar de preponderancia por sus solos méritos, sino que necesitas de la comunidad. Si es que la comunidad de Bellavista y de todos los barrios afectados no se habría articulado, probablemente los daños y la tragedia habría sido mayor. Pero ¿qué es lo que nos demostró estos hechos? Que necesitamos del otro, que necesitamos de la otra, que necesitamos de los demás, que no podemos alcanzar una serie de objetivos únicamente de forma individual. Entonces, es imprescindible volver a sembrar para cosechar estos principios de la buena vecindad, del comunitarismo, de la minga colectiva, porque eso es construir comunidad y eso nos va a permitir no solo resolver tragedias como los incendios, sino sobre todo sacar al país de la tragedia generalizada en la que estamos viviendo. Creo que el sentido de lo colectivo y de lo público debe ir de la mano y estamos obligados a sembrarlo y a recuperarlo. Muchas gracias, Mauro. Nos acercamos ya al final del programa, así que les pediría a todos una última intervención, lo más breve posible, 1 minuto, 1 y medio máximo. Y en función de esto, pensar en las agendas a futuro, las lecciones que se pueden extraer de esto que ha vivido la capital en estas últimas semanas. Yo mencionaba ya el tema de defender lo público y el financiamiento de los servicios públicos, ¿no? Frente a aquellas derechas que reniegan de todo impuesto. El tema de la participación comunitaria que ustedes también han traído acá a la mesa, y lo central, lo nuclear de la cuestión ambiental como eje de cualquier proyecto democrático propuesto por fuerzas progresistas, pero más bien pedirle sus últimas reflexiones al respecto, Santiago. Gracias, Isabel. Creo que me sumo a las palabras de Mauro y le sumo empatía. Creo que este es uno de los ejes fundamentales para una reconstrucción de ese tejido social. El poder entendernos, el poder llegar a estos puntos de acuerdo, el poder tener agendas tal vez compartidas de reconstrucción. Y creo que nuestro alcalde ha llamado a esta unidad, digámoslo así, y más allá de un discurso, yo creo que son las acciones que se han ido demostrando a nivel territorial, en presencia de la propia institución, más allá solamente de nuestro alcalde liderando crisis o liderando, digamos, algunos de los proyectos importantes para la ciudad. Creo que lo más importante es poder conocer nuestro territorio, poder tener esa empatía con el territorio y poder sentirnos parte de la naturaleza, no sobre la naturaleza. Y la política pública, cuando la construyes así, comienza a tener otro tipo de matiz, comienza a abrir unos matices, mejor dicho, desde la inclusión, desde la participación, desde la implementación, desde la planificación, ya con temas muy puntuales de acciones, programas, proyectos compartidos, reconstruidos y obviamente también transversales, creo yo, desde todos los niveles. Muchísimas gracias, Santiago. Fernando. Bueno, no, nuevamente agradeciendo este espacio, creo que estas discusiones tienen que multiplicarse y que bueno que llegue a la audiencia de esta radio. Y yo lo que diría para pensar es como, no pensemos únicamente, no nos quedemos únicamente en la tragedia en la medida en que esta tiene que ser una oportunidad para pensar cosas, para pensar, reflexionar, para articularnos, para fortalecer ese tejido social. Y esta invitación de pensar, por ejemplo, acuerdos de ciudad, no de 5 años, de 10 años, ¿no? Pensar algo que siempre es un problema en Ecuador y es pensar solo en política pública o políticas de gobierno y no políticas de Estado. Hay que construir esas políticas de Estado y tienen que ser una discusión amplia. Hay que debatir esto, que sea tema de la ciudad, de los actores que integran en su diversidad la ciudad. Es algo que es necesario y hay que ocupar y que hay que disputar ese espacio totalmente. Porque si tomamos en cuenta solo el caso de Quito, pues claro que tenemos el tema de incendios, pero tenemos también que discutir en clave ecológica y en clave de condiciones ambientales para sobrevivir, usos del suelo, por ejemplo, luchar contra la especulación inmobiliaria, que es la que principalmente se beneficia cuando hay ese tipo de tragedias, por ejemplo. Pensar también el tema de gestión de riesgos, pensar soberanía alimentaria. Quito no se alimenta solo, ya no produce comida para sí mismo, ¿no? Entonces hay que pensar tantos temas como la biodiversidad, como la transición a actividades productivas que no sean, que no nieguen la naturaleza. O también, por ejemplo, ya lo que es importante y con eso cierro, por ejemplo, el tema de una movilidad sostenible. Es el momento de hacerse esas preguntas, porque lo que está en juego no es únicamente, como vimos, el presente de que podamos vivir, sino realmente la posibilidad de que como ciudad, que es la expresión tal vez más amplia, la polis de esta comunidad política, podamos sobrevivir.
y tenemos que discutir esto y realmente traducirlo en acciones. Estado, sociedad civil y sector privado. Gracias, Fernando. Mauro. Bueno, para finalizar, yo quiero cerrar con lo que había empezado en mi primera intervención. Creo que lo que sucedió en Quito, estos incendios, estos desastres naturales, me parece que deben convocarnos a todos a reflexionar y repensar qué tipo de modelo de sociedad y en qué tipo de mundo queremos vivir. Yo sí creo que es urgente luchar, unir fuerzas para desmontar ese capitalismo caníbal, ese capitalismo financiarizado, donde las megacorporaciones, donde las grandes entidades financieras, donde las bolsas de valores, donde los especuladores son quienes han tomado el control y se han impuesto a los propios regímenes democráticos. Y eso a su vez lleva a las consecuencias que estamos viviendo. Lo de los incendios, lo de los problemas ambientales, climáticos, son resultado de malas decisiones políticas. Y aquí no hay que engañarse, no es un tema de que está haciendo mucho sol porque Dios nos está castigando o hay que pedirle a Dios para que llueva. Yo sé que vivimos en una sociedad profundamente creyente, católica, y es legítimo, no voy a cuestionar a quien quiere pedirle a Dios para que llueva, para que no deje de hacer sol, pero si no entendemos que esto es resultado de la mano del ser humano y de las decisiones políticas, económicas que están destruyendo la vida humana, la vida animal y la naturaleza, bueno, pues esto lamentablemente se va a seguir replicando y que luchemos por tener una democracia donde no se estigmatice ni se señale al otro como enemigo para aniquilarlo, acusándolo falsamente sin ningún tipo de pruebas. Muchísimas gracias a Fernando Muñoz, Santiago Sandoval y Mauro Andino por habernos acompañado esta tarde. Con esto culminamos Frente Radiosa y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego. No, gracias. Gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.